Buenas noches, estamos aquí en Factor Energético Semanal con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado, un espacio de análisis del sector energía, la economía y la sustentabilidad. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Pedro, como siempre, un gusto estar contigo y con el auditorio. Bueno, pues cierra semana, hoy es viernes 7 de mayo y bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo estuvieron los mercados? Fíjate que es interesante, si vemos el comportamiento de los mercados a los primeros días de mayo, pues seguimos teniendo que siguen realmente muy optimistas y muy positivos, y creo que eso tiene que ver mucho con el momentum que están tomando algunas economías ya con la desescalada y la apertura económica. En el caso de Estados Unidos, el S&P 500 pues ha tenido una ganancia en lo que va del mes de mayo de 1.23% en moneda local. Todo esto que te voy a decir es en moneda local de todos estos índices. El Dow Jones en 2.67%, y el caso que llama la atención son los mercados latinoamericanos, pero realmente están muy optimistas. El Bovespa 6.5%, Chile 5.57%, el mercado argentino 4.50% y la bolsa mexicana 4.28 de rentabilidad en estos primeros días de mayo. Y creo que las bolsas en el caso latinoamericano se han beneficiado mucho por el incremento de los precios de los commodities, particularmente el cobre y el acero, que han tenido un repunte importante. Y en el caso de México, creo que sobre todo porque se espera que el crecimiento de Estados Unidos arrastre la economía mexicana. Y en Europa, pues creo que también se ve cierto optimismo. El índice de la bolsa del Reino Unido con un crecimiento de 3.51% en estos primeros días del mes de mayo, el CAC 40 de Francia en 3%, el DAX alemán 2.97% y el Eurostock, el índice que reúne a las bolsas en Europa, en 2.72%. Y si nos vamos a los mercados asiáticos, 2.56%. En general, pues los mercados accionarios en el mundo muy optimistas en estos primeros días del mes de mayo, mi querido Pedro. Pues sí, digamos bien, como lo dices tú, es parte de todo este movimiento que se empieza a mover ya el motor económico muy poco a poco en algunos lugares, pero sí ya se empieza a notar, digamos. Sí, Pues sí, sí, bien, mucha atracción. así es, mucha atracción. Y bueno, pues por ahí habíamos comentado que la inflación era muy importante, estar cuidando el dato. ¿Cómo iba a estar? Hoy se dio a conocer que la inflación de abril fue de 0.33 para ubicarse en su dato anual del 6.08%. La electricidad baja por temas de estacionalidad, tarifas de cálidas, de la electricidad baja 13.2%. Entonces, ¿tú cómo verías este dato de la inflación? Pues mira, yo creo que la inflación hay que tener una lectura cuidadosa, porque pues si nos vamos con el número, pues a cualquiera espantaría. Si pensamos que el dato de inflación, la meta del Banco de México es tener una inflación anclada al 3%, y ahorita vemos la inflación general en 6%, pues es el doble de la meta. Así Si es. vemos la inflación que viene por el lado de los energéticos, es 7 veces la meta, porque está casi en 28% el subíndice de energéticos. Entonces esto pondría a cualquiera nervioso. Ahora, ¿por qué no está nervioso Banxico? Creo porque se esperaba que realmente este repunte inflacionario ocurriera durante la primera mitad del año, sobre todo por la base de comparación, inflación muy baja el año pasado con la pandemia. Pues lo que hizo es que pues ahora pues la inflación tuviera un repunte simplemente por una comparación estadística con un dato bajo del periodo anterior. Pero creo que también hay otros elementos que ya empezaban a preocupar. Si vemos el factor de mercancías, pues está en 5.59, el servicios 2.53, y el hecho de que el subíndice de servicios esté en el rango de 2.53 nos señala que pues la economía todavía no abre por completo y muchos de los servicios todavía no se han dado, y creo que lo que preocupa es que pues los patrones de consumo pues sí están modificando un poquito la inflación en la parte de mercancías, y creo que la parte de energía pues prácticamente lo tenemos en 28%, y eso se explica porque pues simplemente hay que recordar un dato que hemos dado en el programa y que creo que es importante recordar. Los crudos de referencia a nivel global aumentaron en lo que va del año 32%. En el caso de la gasolina, el incremento ha sido del 40% y el gas natural 16%. Entonces, ¿qué significa? Que la parte de los commodities pues se han incrementado de manera importante, y eso ha hecho que se dispare la parte del subíndice de energía. En resumen, pues yo creo que
es algo que estaba en el radar este incremento, y para señalar, inflación general en 6%, 6.8%, la subyacente, que es la que puede controlar el Banco de México con la política monetaria, en 4.13, y la no subyacente en 12.34, sobre todo por el efecto de los energéticos. Y yo creo que, pues simplemente para cerrar, si vemos un indicador que se llama de expectativas de inflación, la inflación pues de mercado, pues está anclada la de México en 3.44. Entonces creo que en realidad, aunque el dato es alto, el mercado la está priceando que la inflación en el largo plazo va a converger al objetivo, y particularmente se ve en 3.44 la expectativa de inflación si tomamos indicadores de mercado, Pedro. Así es. Bueno, pues estaremos revisando mes a mes el tema de la inflación, y bueno, de esas expectativas, en esta semana también el Banco de México dio a conocer su encuesta de los economistas privados, y de alguna manera es una revisión al alza del Producto Interno Bruto, la inflación, y bueno, ¿qué opinarías al respecto? Pues fíjate que aquí viendo la encuesta, pues el dato de la inflación pues no sorprende, pasó de 4.14 a 4.56, quiere decir que los analistas ven mayores presiones de inflación para el 2021, y si nos vamos para la subyacente también se ve un incremento de 3.60 a 3.74. Creo que pues a final de cuentas sí se ve más inflación, pero creo que estaba dentro de lo que se tenía contemplado, y sobre todo se espera que llegue ese pico en el mes de junio, julio, y empiece a descender para finales de año, Pedro. Bien, y bueno, también está la parte del tipo de cambio. Hoy cerró por debajo de los 20, de los 20 pesos. ¿Cómo verías? Porque al final también hizo una revisión por ahí el Banco de México. Sí, pues fíjate que es interesante la recuperación que ha tenido el peso, y creo que lo que llama la atención es que hemos tenido una apreciación del dólar y al mismo tiempo una apreciación del peso. Y creo que es por la despresurización que han tenido las tasas de interés, tanto el bono a 10 años en Estados Unidos como el bono a 10 años en México. Si tú checas cómo le ha pasado la curva en lo que va de este mes, pues lo que sea es un aplanamiento. Entonces quiere decir que el hecho de que las tasas estén bajando en comparación de cómo las teníamos a finales de abril, pues le está dando un pequeño respiro a los tipos de cambio, y obviamente que eso es en el corto plazo, pero en el largo plazo, como trae la expectativa del Banco de México, se espera que el tipo de cambio cierre en un nivel pues más depreciado. La última encuesta señala que podremos ver el tipo de cambio alrededor de los 20.45. Entonces, ¿qué significa? Que aunque ahorita el peso se ve positivo, pues finalmente se espera que cierre con un nivel alrededor de 20.45. Así es. Bien, y bueno, la expectativa al alza del crecimiento económico viene a coincidir un poco para la próxima semana. Ya la Ciudad de México pasa a semáforo amarillo. Muchas actividades se van a empezar a abrir, y eso sin duda va a traer dinamismo. Sí, aunque recuerda que los semáforos han tenido esos colores muy raros, ¿no? El rojo no era tan rojo, el naranja no tan naranja, y pues yo creo que en realidad pues ya es algo irreversible. La economía se requería abrir, y creo que pues ahora le vamos a llamar amarillo, y creo que con más ganas se va a abrir la economía. Yo creo que hay que tener cuidado, todavía el proceso de vacunación va un poco lento, pero hay que tener los cuidados debidos, y creo que pues ya la economía está dolida y la gente pues quiere regresar a trabajar, las oficinas, y creo que hay que hacerlo con el cuidado debido, Pedro, y me parece que por eso la expectativa de la encuesta Banxico pues trae un crecimiento de casi 30 puntos base más en relación a la última encuesta, es decir, de un crecimiento de 4.50, ahora se espera de 4.80, y creo que es porque se espera que la economía vaya abriendo y que vaya tomando pues precisamente más dinamismo, y sobre todo porque nos va a arrastrar la economía norteamericana. Precisamente el día de hoy se publicó los datos de la nómina no agrícola, y algunas personas se quedaron desconcertadas porque el dato del día de hoy, en el mes de abril, se generaron 266,000 empleos en Estados Unidos, de un nivel que traíamos en el mes de marzo de 770,000, y traíamos en febrero 500,000. Entonces quiere decir que tuvimos un bajón. Yo no lo veo así, creo que la lectura hay que hacerla cuidadoso. Yo creo que realmente es que la economía americana, si vemos después del dato de la nómina agrícola que en diciembre se cayó, pues todos los datos de enero, febrero han sido positivos y crecientes. Entonces a mí lo que parece es que la economía en Estados Unidos se ha adelantado y ha abierto más rápido, y entonces pues el empleo ha crecido, y ahora ya llegó a su punto máximo, y ahora está, bueno, un punto máximo relativo, porque todavía hay que recuperar muchos empleos, pero a partir de ahí creo que ya los crecimientos van a ser más moderados, y sobre todo si lo ves
por sector, el sector que más empleo generó, Pedro, no sorprende, pero es interesante, el gobierno y el ocio. ¿Qué significa? Que en Estados Unidos ya se está abriendo la economía, los restaurantes, los lugares de esparcimiento y sobre todo las ligas deportivas que ya van a empezar a tener más gente, y creo que eso lo refiere. Ahora, ¿qué sectores generaron menos empleo? Transporte, retail, manufacturas, y creo que es donde hay que tenemos que tener cuidado, pero sobre todo creo que Estados Unidos ya muestra que la locomotora va todo lo que da y eso va a arrastrar indudablemente a la economía mexicana. Pues sí, pues bueno, una semana interesante en información, pasaron cosas interesantes. Y bueno, pues para la próxima semana la agenda de alguna manera ya se dará a conocer el dato del consumo privado, la inversión fija bruta, la producción industrial, el empleo formal, que el empleo formal son los datos del IMSS, y la decisión de la política monetaria. Y bueno, el fin de Sí. semana, pues la pelea del Canelo, de alguna manera. Sí, mira, yo diría que nada más para resaltar algunos de los datos que tú señalabas, pues yo creo que en el caso de la decisión de política monetaria, pues yo creo que Banxico se va a mantener en pausa, y yo creo que lo interesante es ver la argumentación de si a ellos les preocupa esta alza que está teniendo la inflación, más allá de lo que se tenía contemplado originalmente, porque creo que sí la proyección rebasa un poquito el escenario que traían el informe trimestral del Banco de México. Y segundo, pues yo creo que también lo que tenemos que tener es que estos indicadores que vamos a ver todavía de la economía mexicana de actividad, pues van a tener resultados mixtos. Yo creo que todavía no se ve a plenitud el arranque porque pues siguen siendo indicadores que son del primer trimestre y algunos que ya empiezan a reflejar pues algunos indicadores del segundo trimestre, y creo que pues la economía donde va a mostrar realmente fuerza es a mitad de año, ¿no? Yo creo que todos los indicadores de la primera mitad de año, los 2 primeros trimestres van a salir mixtos, y yo creo que donde ya vamos a ver números positivos es la segunda mitad. Y finalmente, para terminar con lo del Canelo, pues lo platicábamos la semana pasada, o sea, Sí, yo creo que el marketing, pues por un problema de sanidad, pues creo que en el estadio de los Vaqueros no van a dejar que entre toda la gente que podría entrar, pero 60 aún mil así personas. vas a ver una cantidad de que lo que llama la atención es el fenómeno del Canelo como medio de marketing, como medio de comunicación, de que ha convertido una pelea en un evento masivo y de gran penetración, y no solamente para la afición mexicana, sino que ahora también ya empieza a trascender en otros mercados como el europeo, y como comentábamos, no dudes que en algún momento veremos una pelea del Canelo en Medio Oriente, y seguramente lo veremos ahí en Dubái o en alguno de estos lugares de alto lujo, porque creo que el Canelo es el rey Midas del boxeo sin lugar a dudas. Así es. Muy bien, estimado Pablo López Arabia. Terminamos la emisión de Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la energía, la economía y la sustentabilidad. Muchas gracias. Al contrario, Pedro, gracias a ti, y muy buen inicio de semana a nuestro auditorio Gracias. para la próxima semana. Claro que sí. Gracias. Buenas noches.